Nos vamos ahora a los poliedros. Y para eso también hay un cartelito. Recuerdan que los polígonos son figuras geométricas formados o constituidos por líneas rectas que encierran un espacio interno. Los poliedros no son figuras, son cuerpos geométricos. Poli, muchas, edros, caras. Son cuerpos geométricos que tienen muchas caras. Y para eso, ustedes vieron en una de las imágenes que yo les dejé hoy, que ya la voy a encontrar acá, aquí están, que los cuerpos geométricos se constituyen o se conforman en dos tipos, ¿tá? Los cuerpos poliedros, que son los que tienen caras planas, ¿tá? Y los cuerpos redondos, que son los que tienen caras curvas. ¿Ok? Bien. ¿Cómo están formados los poliedros? Bueno, así como los polígonos tenían tres elementos, recuerdan que eran sus lados, sus vértices y sus ángulos, los poliedros también tienen tres elementos, que son las caras, ¿tá? Muchas caras, son las aristas, las caras de los poliedros, y esto es fundamental, importantísimo, porque ahí es donde vamos a relacionar lo que hoy tenían que ser con polígonos y poliedros. Las caras de los poliedros, recuerdan que los poliedros son cuerpos con muchas caras, son polígonos, son figuras geométricas, ¿ok? Las caras de los poliedros son polígonos, ¿tá? Las aristas de los poliedros son los lados de los polígonos. Recuerdan que los polígonos tienen lados. Y los vértices de los poliedros se constituyen a partir de tres o más aristas o lados de los polígonos, ¿ok? Y acá les puse un mensaje, hay polígonos por todos lados. Si empezamos a buscar, yo busqué en casa, bueno, ahora podemos buscar en casa, más que el patio no. Encontramos poliedros o cuerpos geométricos con muchas caras por todos lados. Por ejemplo, yo encontré este, ¿tá? Es un prisma, ¿tá? Es un cuerpo geométrico, tiene muchas caras, tiene dos bases paralelas, ¿tá? Sus bases están constituidas por un polígono regular, por un cuadrado, todos los lados y todos los ángulos iguales. Sus caras laterales están constituidas por polígono irregular, un rectángulo, tiene todos sus ángulos iguales, pero no todos sus lados son iguales, ¿tá? Encontré también un cuerpo poliédrico, un cubo en el caso, donde todas sus caras son polígonos regulares. ¿Por qué? ¿Por qué son polígonos regulares? Porque tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Son todos cuadrados. Encontramos en casa varios ejemplos. Por ejemplo, los dados de los juegos. Algunas cajas. ¿Ah? Encontré también esto, ¿no? Es un cuerpo geométrico. Un prisma también. Que tiene sus bases. En este caso no son polígonos regulares. Porque son rectángulos. Tiene lados de diferentes medidas, ¿tá? Sus caras laterales tampoco, son también rectángulos, ¿tá? Entonces esto es un poliedro donde sus caras y sus bases están formados por polígonos irregulares en el caso, ¿tá? Y encontré también cuerpos redondos, ¿tá? Cuerpos redondos. Encontré poliedros con caras planas, pero también encontré cuerpos redondos como este, por ejemplo, ¿ah? Este cilindro. Hola, Manu. Sí, ya te presto, pero primero tenemos que ayudar a los nenes a trabajar con él. Le vamos a decir que este tiene dos bases paralelas. Sí, ya te lo doy. Tiene dos bases paralelas, caras planas, y tiene una cara curva, ¿tá? Entonces es un cuerpo redondo. Si lo ponemos en una superficie plana, ¿tá? A su cara curva gira, a diferencia de los que tienen caras planas. Lo ponemos en una superficie plana y se va a quedar, ¿verdad? Manu me llevó la antena, tanto trabajo para conseguir una antena. Bien, tenemos este cuerpo redondo, una esfera que está constituida solo por una cara curva, ¿ah? No tiene cara plana, es un cuerpo redondo. Y tenemos, que yo no tenía ningún ejemplo en casa, tuve que hacerlo, una pirámide, ¿tá? Que yo les puse un ejercicio con la pirámide, que era el último ejercicio, ya lo voy a ver acá, que ustedes tenían que
definir cada uno de los elementos de la pirámide, ¿verdad? Está compuesto por caras, ¿tá? Los polígonos de las caras son triángulos regulares porque tienen lados iguales y ángulos iguales. Tiene vértice, que es donde se cruzan las aristas, que son otros elementos. Aristas, que si miramos al polígono son los lados del polígono. ¿Ok? Bien. Y este es uno de los... si nosotros vamos a clasificar a los poliedros planos, los poliedros planos, no a los cuerpos redondos, los podemos clasificar en dos elementos, en pirámides y en prismas. Hay otros ejemplos, este es un ejemplo de pirámide y un ejemplo de prisma. ¿Cuál es la diferencia entre una pirámide y un prisma? Bueno, el prisma tiene dos bases paralelas, dos bases paralelas, y la pirámide tiene solamente una base y sus caras laterales se juntan en un vértice o en una cúspide, entonces la pirámide tiene una base y sus caras laterales se unen en un vértice, y el prisma tiene dos bases y sus caras laterales salen de los lados de los polígonos de la base, del polígono de la base, y salen del lado del polígono de la base, por ejemplo esta, y llega al lado del polígono de la otra base. Esto es importantísimo. ¿Ok? Bien, vamos al ejemplo práctico acá. Bueno, y acá lo que estoy representando son tres polígonos, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen estos polígonos? Bien, estos polígonos vienen de los poliedros que les mostré, y acá es para ver dónde está la relación de los polígonos con los poliedros. Por ejemplo, acá tenemos el poliedro, que dijimos que es un prisma, que tiene dos bases paralelas y sus caras laterales. Y si yo agarro una de esas bases que dijimos que son polígonos, las caras de los poliedros son polígonos, y la apoyo acá, la apoyo ahí, vemos que el polígono que está representado ahí es la base de este poliedro. Bien, un polígono, ¿verdad? Cuatro lados iguales, 1, 2, 3, 4, cuatro ángulos rectos, entonces es un polígono regular, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Este polígono que está acá, que tiene todos sus ángulos iguales, pero que no tiene todos sus lados iguales, sino que tiene estos dos lados iguales, y estos dos son iguales, estos dos paralelos son iguales entre ellos, y estos dos son paralelos entre ellos, pero este con este, o este con este, o este con este, o este con este, no son iguales, ¿verdad? Bien, entonces no estamos hablando de un polígono regular, sí estamos hablando de un polígono. ¿De dónde viene ese polígono? De una de las caras laterales, de este poliedro. Lo coloco ahí y viene de ahí, ¿entienden? Y acá tenemos otro polígono regular también, porque tiene todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales, que es un triángulo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese polígono? Bueno, pues ese polígono proviene de este poliedro, que es una pirámide que tiene una cara. Recuerdan la diferencia entre prisma y pirámide. Tiene una base y todas sus caras laterales terminan en un punto que se llama vértice o cúspide. Ustedes pueden ver que si yo apoyo la pirámide o la base de la pirámide acá, es el polígono que está en el pizarrón. Bien, vamos acá, no le mostré. Tienen vértices, vamos a este acá, que son los puntos que se forman
a partir de la intersección de un lado con el otro lado. ¿Ok? Se cruzan esos lados y forman los vértices. Este lado acá se cruza con este y forma este vértice. ¿Tá? Tiene lados, 4 lados en este caso, y tiene ángulos, que es el espacio interno que se forma con el cruce de los lados. Se forma un espacio interno. Ese espacio interno son los ángulos. El punto que se forma en la intersección de los lados es el vértice. Pongo una V de vértice. El espacio interno es el ángulo. Y estas líneas que encierran al polígono son los lados, ¿verdad? Podemos ver ahí en el triángulo, en este polígono regular también, que el cruce de este lado con este lado forma un punto, que es el vértice, además un espacio interno, que es el ángulo, y está conformado por 3 lados, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, ahí estoy mostrándoles lo que hablábamos hoy de los elementos de los polígonos, que son los vértices, los ángulos y los lados. Vimos cuál es la relación entre los polígonos y los poliedros. Espero que haya podido aclararle las dudas a mis alumnos que me planteaban hoy, que confundían a veces los ángulos con vértices, o vértices con aristas en los poliedros. Recuerden que las aristas son los lados de los polígonos. Y cualquier duda me pueden hacerla ahí en el comentario. Y también pueden dejar, si quieren, como les dije hoy, o no son obligados, el like, que es el alimento del ego. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Espero que, más que gustado, espero que los haya y las haya ayudado con sus problemas de geometría. Y hasta la próxima.